Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros este día. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de 3 sesiones del curso sobre el arte mexicano y sus secretos que está impartiendo el maestro Luis Ríos Casio. Muchas gracias, esperamos que lo disfruten mucho y que asistan a la tercera sesión. No se la pierdan. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Ahora sí ya. Sí. Ahora sí mejor voy a cantar con esta voz. Bueno, pues muy bienvenidos, muchas gracias a todos por estar aquí, a los organizadores que lo han hecho posible y bueno, pues es un privilegio estar aquí con ustedes en este proyecto cultural de Coyoacán, que es verdaderamente admirable y pues para compartirles algunos secretos, cosas que están ahí en la memoria del arte pero muy ocultas y siguiendo un hilo conductor que es el de la conquista de México. Hay la idea que se tiene sobre la conquista de México bajo el entendido de que la idea que tenemos de los hechos no necesariamente viene de los hechos mismos, sino de la construcción que nosotros hacemos de ellos. Entonces así nos encontramos con que de pronto tenemos una visión oficial negativa de algún evento, puede cambiar a una visión completamente positiva en el sexenio siguiente o en fin, en el siguiente régimen. Algo así ocurre, por ejemplo, con los artistas. Y Paloma no me dejará mentir. Bueno, a ella siempre le ha ido muy bien en la fortuna crítica que se llama, la visión de los artistas. Pero hay artistas que de pronto son, será un alumno malo de Rivera, qué sé yo. Y de pronto, bueno, ni lo compren en López Morton ni te lo aceptan para una subasta. Y de pronto, pum, cambian las cosas y resulta que fue el transformador de todo un periodo. Ni qué decir de las mujeres, ni qué decir de las artistas mujeres, cuando se pensaba que el verdadero iniciador del arte abstracto eran Kandinsky y por otro lado Mondrian, llamada Hilda af Klint, que además se consideraba artista, sí, pero medium sobre todo. Entonces, medium, Hilda af Klint, A-F y luego Klimt con M, K-L-M-I-T. Veremos algo de ella, veremos un poco la próxima sesión de arte y de los que han sido un poco mediums. Y ella era muy interesante porque plasmaba cosas que se le decían los espíritus e ideas teosóficas, entonces las iba plasmando en un mundo abstracto increíble. Y bueno, ahora resulta que es así. Pagar un seguro por una de sus obras nunca va a llegar a México, pura diapositiva, y cuando podamos viajar y así con varias de ellas. Bueno, pues con el arte, con los episodios históricos, con los hechos históricos cruciales, pasa lo mismo. La sesión anterior estuvimos viendo la construcción de la conquista de México según la versión de los liberales, ya que triunfa Benito Juárez primero, Lerdo de Tejada después, Porfirio Díaz a continuación, es lo que se llama la República Restaurada y predomina la ideología liberal completamente. La ideología conservadora, que muchas veces se polariza, y ya veremos cómo eso luego ni es tan contrastado, pero ahí con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, ahí se termina la influencia conservadora desde el gobierno.
triunfan los liberales y viene la historia de México según la visión de los liberales. Los artistas conservadores eran los artistas de la Academia de San Carlos. En su mayoría se ajustaron sí a una visión conservadora del arte, y hay uno de ellos que es muy interesante, que se llama Santiago Rebull. Él era un pintorazo. Cuando llega Maximiliano de Habsburgo, dice, bueno, pintores mexicanos de la academia, tienen una gran academia, que es fantástica, la Academia de San Carlos, no es tan lejana en tiempo a la de París, a la de Madrid, a la de Valencia, y tiene pues sus propios fueros. Entonces, todos los que se han formado ahí tienen más bien un perfil conservador, también por el tipo el perfil de los que podían ingresar. José Juan Tablada, un crítico que vivía en Coyoacán, que se lo veremos la próxima sesión, él decía, bueno, en la Academia de San Carlos van a rezar, llevan sus rosarios, y está de director uno que se llamaba Lascurain, se apellidaba Lascurain, y decía, yo fui a hablar con él, pero no se puede porque está hincado y rezando, entonces con su rosario, no, que haya cambios, que haya cambios. Y a partir de ahí, las temáticas eran conservadoras, eran modelos en yeso, eran también modelaje al interior del salón con modelos vivos también, pero sobre todo era un criterio, eran métodos de dibujo que no eran al aire libre, esos ya habían pasado, eran de un Landesio, de un gran maestro italiano, solo los de paisaje podían salir, los demás todo era intramuros. Y de estos pintores más bien conservadores, no tanto por su ideología, sino por los métodos de enseñanza, se liberan cuando llega un catalán que es Fabrés. Bueno, primero con Pellegrín Clavé, también catalán, son muy conservadores, completamente. Llega otro catalán que es Pellegrín Clavé en 1902, y él abre completamente los planes de estudio y pone una visión del modelaje que ayuda a todos los alumnos, que arma como grandes escenografías en un foro móvil, en un escenario móvil, y se disfrazaban de mosqueteros, entonces ahí andaban así, por ejemplo, aguántame media hora, giraba la plataforma, y eran temas de ese tipo, pero bueno, era muy revolucionario para la época. Bueno, de él vienen, de Fabrés vienen Orozco, Rivera, Montenegro, toda la generación brillante que transforma el arte mexicano viene de Fabrés, aunque se tiene que ir corriendo del país en un momento dado porque se pelea con otro gran renovador, que es el doctor Atl. Entonces, bueno, cuando todavía se llama Gerardo Murillo, pero es conservadora la Academia de San Carlos fundamentalmente. Y ya en un momento dado, cuando viene una visión liberal que se ve en todo el país, es cuando tienen lugar los cuadros de historia que vimos la vez anterior, que son ya con temas absolutamente indígenas, absolutamente lo que tiene que ver con la conquista de México también, y desde una visión liberal, ahí sí ya es liberal. Ya no es Hernán Cortés sobre un corcel así, como actor de cine de la época, sino que ya se pinta la matanza de Cholula, la matanza del Templo Mayor. Hola, ¿qué tal, Hilda? Hola, bienvenida a Hilda y a Jorge Ismael, que también está aquí por aquí. Y también otra temática es el suplicio de Cuauhtémoc, de Leandro Izaguirre. Son estos pintores, sobre todo, bueno, Leandro Izaguirre, Félix Parra, muy notablemente, son artistas que son patrocinados, ya por así decirlo, con dinero liberal. La academia les compra las obras. Entonces ahí se está imponiendo ya la visión liberal en la Academia de San Carlos.
que contrasta mucho con lo que pintaba alguien como Rebull, gran pintor, pero él sus temas bíblicos, entonces Abel y Caín, y bueno, increíbles, pero temas bíblicos. Entonces es tan conservador que él pinta a Maximiliano, y además Maximiliano dice: este es el único buen pintor mexicano. Se lo lleva a la corte, aquí al castillo de Chapultepec, y bueno, cae Maximiliano, lo fusilan, y Rebull se va despidiendo de sus amigos, dice: pues yo moriré, ahora sí que adiós muchachos, como algo así les debió haber dicho. Pero es tan buen pintor que Juárez pide que le haga un retrato a él y a su esposa, y ya sigue con buena fortuna Rebull. Pero está la línea liberal finalmente triunfante, 1867, ya se quedó atrás la guerra de Estados Unidos, solo quedó la herida abierta, el trauma, ya hicieron daño esos pintores que se hacían pasar por turistas, por viajeros pintores, y que pasaron mapas de cómo entrar a México y demás, Egerton y varios de ellos. Ya llegaron los franceses, luchamos, les ganamos, fusilamos al emperador. Entonces ahora sí ya somos realmente una república libre. Empieza realmente la construcción del Estado moderno mexicano. Así como lo están empezando con muchos problemas también España, que no sabe qué hacer con sus héroes, ídolos y demás, no sabe qué hacer con Cortés, España misma. Dice: pero este era un asesino. No, ni te creas, escribía muy bien, sus cartas de relación son estupendas, pero en la propia España no saben mucho de la conquista de México. Entonces tienen que reacomodar también su historia, al igual pues que los nuevos países, Italia, Alemania, en fin. Vimos entonces un libro escrito justo cuando llega Maximiliano por un personaje que medio enloquece, que es José Bernardo Couto, que él tiene que demostrar que sí existe una escuela mexicana de pintura, así como su primo, un poeta al que vimos un poquito, que se llama José Joaquín Pesado, en un libro donde van ellos dos y alguien más, el pintor Pelegrín Clavé, dialogando. El poeta dice: yo voy a salvar a la poesía mexicana, y me llevo, pues yo me imagino que era una antología y papeles, y se fue así, con maletas claras y toda la cosa. Se lo quería llevar a España para entregarlo al regazo de una madre, así dijo. Y mientras tanto Bernardo Couto dice: bueno, pues vamos a ver qué hay en común de la pintura mexicana para ver si hay una escuela o no. Tiene que haber un código, una constante. Entonces los tres se ponen a buscar la constante y bueno, esa constante, y tienen que ver la existencia de un pasado, de un presente y de un proyecto futuro. Recuerdan que el pasado era un poquito pobre porque tiene que ser la era virreinal, y hasta ponen a uno que ni existió nunca, a Rodrigo de Cifuentes. El presente pues son los cuates que son muy buenos pintores, como no, Joaquín Ramírez, Pelegrín Clavé, Ramón Sagredo, pero hay que inventarse un futuro luminoso que le dé sentido a la escuela de pintura y por ende al país, es decir, todo tiene que estar justificado en las partes y en el todo. ¿Recuerdan cuál es ese futuro que se adivina? Bueno, que se prevé en ese libro. ¿Cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Los distrajo Paloma. Que tras una hermosa lectura, Bernardo Couto está diciendo: pero tenemos un género que podemos explotar en el futuro y que de ahí salgan grandes pintores. El muralismo, exactamente. Ahí es el padre teórico del muralismo, es José Bernardo Couto. Bueno, en la próxima sesión ya vamos a ver cómo, con Tablada, que escribe el segundo libro, ahí sí ya es el arte prehispánico, el antecedente. Bueno, pues vimos también algunos ejemplos de la biblioteca de infantil con Heriberto Frías
y las ilustraciones de Posada, de José Guadalupe Posada, una biblioteca completamente antigachupina, porque lo que tiene que justificar los liberales es nos liberamos de tienen que construir la historia culpando del pasado, bueno, pues a quienes tuvieron el mando, y culpándolos también de lo que vaya impidiendo el desarrollo del país. Los liberales mexicanos, entonces, lo que hacen es poner en duda todos los largos siglos del virreinato, rescatar la parte que estaba olvidada, que es la parte indígena, para lo cual hay muchos problemas, bueno, problemas interesantes, porque de pronto hay que encontrar una nobleza azteca, todos le llaman azteca. Los que son tlaxcaltecas, aunque hayan apoyado a los españoles, pues ¿quién les manda a ser tlaxcaltecas? Los importantes son los aztecas. Mayas, bueno, un poco sí los mayas, pero tienen que hacer como estas síntesis históricas que son brutales, porque el que no entra en la síntesis pues ya quedó fuera, ¿no? Es como no salir en la foto. Entonces, de pronto eso pasa, pero se rescata la herencia prehispánica. Bueno, pero tenía yo una tarea que hice. Me preguntaban la vez pasada cuál es el primer mural realmente laico y que da origen a lo que podríamos llamar el muralismo mexicano no religioso. Y este no es el original. Hubo un mural pintado en San Ildefonso en 1874 por Juan Cordero. En 1874, como lo borraron, solamente quedó esta copia, que es de Juan de Mena Pacheco, de 1900, a escala. Es un cuadro que intentó rescatar lo más posible de ese mural, que era grande, y se perdió totalmente. Posiblemente se llama El triunfo de la ciencia y el trabajo sobre la envidia y la ignorancia. Sí, porque es laico, pero por ejemplo no es social, no tiene ni ahora, como es en los salseros, le falta jícamo. sí, le falta así, punch. Y el triunfo de la ciencia y el trabajo sobre la envidia y la ignorancia. Entonces, bueno, como quiera, ahí es un mural laico que se hizo 10 años después de que Couto escribiera su libro. Probablemente se inspiró en Couto, en el libro que hemos mencionado. Luego está... bueno, aquí, no se preocupen, aquí en estas dos cédulas describe el doctor Atl varios murales que hizo en Europa, que esos no nos importan mucho, porque además todos se los borraron. Él decía, bueno, yo he tenido suerte de ser pintor, he amado mucho, he viajado, caminado, etcétera, pero como muralista he tenido la peor de las suertes porque me los han borrado todos valieron gorro. ¿En San Ildefonso qué, bro? Sí, ahorita lo vamos a ver lo que queda. No, pues solo lo nombran. Es muy cruel y bueno, es perverso, porque lo valoran como el gran antecedente del muralismo y de la escuela mexicana, pero sin murales, porque en 1910 él convoca con su centro artístico a los pintores para empezar a las decoraciones murales, pero empieza la revolución y bueno, pues él incluso se va a París. Entonces se culmina, no se lleva a cabo ese momento, sino hasta 1920-21, en que le encargan los murales de San Ildefonso. Antes había pintado en 1908, que se llama, es de la biblioteca Olavarrieta. Ahí está, ese que ven arriba,
era un señor Olavarrieta que tenía muchísimos cuadros, grandes cuadros de grandes autores del barroco europeo y demás. Dona a San Carlos su acervo y lo clasifica el doctor Atl, que sabía mucho. A él le daban mucho de estos trabajos de clasificar obras de arte. Y dice, bueno, vamos a meterle alegría al asunto. Entonces pinta ese fresco que está allá arriba con muchos desnudos y se lo censura Carmelita Romero Rubio. Dice, qué bonito y borradito general, y se acabó. ¿Sí? Sí, yo creo que los pintó nada más encima. Fue con la idea de destruirlos. Sí, que ese es también algo que la verdad se podría hacer todavía rescates. Sí, ahí que también desaparece. Bueno, era portátil, sí, es uno sobre Puebla, me parece que ese si lo hace y es precioso. Entonces queda ese mural sobre Puebla, quizá el único, pero que es precioso, se ven todas las cúpulas, es así una maravilla. Pero de Olavarrieta, que pues yo no sé si hubiera entrado en la historia del muralismo, pero bueno, debió ser muy bonito, se lo censuró Carmelita Romero Rubio, la esposa de Porfirio Díaz, la misma que censuró al coyoacanense ilustre que veremos la próxima sesión, a José Juan Tablada, por inaugurar la poesía erótica. A todos los iba censurando, era una máquina de censura. Y bueno, el doctor Atl pinta muchos murales en 1920 a invitación de su amigo José Vasconcelos. Dice, vente a pintar aquí, es para ti. Entonces se pone a pintar como loco y crea muchos paneles. Bueno, aquí en esta cédula pone decoración de San Pedro y San Pablo, que es el ex convento jesuita que está anexo a lo que era la Escuela Nacional Preparatoria, en la Ciudad de México, ejecutada con diversos procedimientos y hecha recientemente borrar por el licenciado Bassols. No recientemente, había sido esto muchos años atrás, pero primero a sus figuras, a estas de aquí, que este es el vampiro, se llama. Está lindo, ¿no? Pues a ven que tiene su como cubierta las partes, como las partes nobles se las cubrió Vasconcelos, porque dijo, ¿cómo así desnudos? No, vamos a cubrirlos. Y luego Narciso Bassols se les borró todo, los borró. Y le quedó mucho coraje al doctor Atl, los insulta cada vez que puede. En una novela que se llama Juanito García, de un título largo, ahorita me acuerdo de todo, ahí pone a Vasconcelos, bueno, fatal, como gastaba los dineros públicos, hacía orgías que no puedo describir, etcétera, y dice, y me borró mis murales, traidor, bueno, le dice muy feo. Entonces, estos son los murales. Era interesante porque varios de ellos están dedicados al mar, dos de ellos. Este se llama La Bella Furia del Mar, que aquí nos preguntamos qué colores tendría. Ahorita a lo mejor nos da una pista, una obra. Este se llama La Ola, por supuesto que inspirada en Hokusai, en el japonés. Este se llama El Vampiro. El Aire, estos tres personajes son el aire, están inspirados en un simbolista cuyo nombre se me fue, uno que hace figuras muy grandes. Y este es de la luna y el sol. Solamente nos quedan estas imágenes que rescató un periodista de la época y que son como fantasmas, se van apareciendo en blanco y negro así,
a lo largo de las décadas. La noche, vean qué maravilla, la noche 1 y la noche 2. Estos hubieran inaugurado el muralismo mexicano, pero fue muy distinto. ¿No ocurrió así? Sí. Y hubieran tenido este colorido, porque estos son de la época, poquito anteriores, y son ya como bocetos. Este se titula La Ola. Absolutamente. No, yo creo que eran impresionantes. Este ya es con Atilcolos, sí, y este también. Este está en la colección de Andrés Blainstein, increíble. Y tomó la idea del colorido de las estampas japonesas, porque decía, ponen el color y al lado su contrario. Entonces es azul, naranja, verde, rojo, morado, amarillo. Sí. Muy japoneses, sí. Entonces, pues así con este colorido hubieran sido, desde luego, muy, muy padres. Y bueno, antes de estos, el de Jorge Enciso, que también mencionamos, que ese no apareció nunca, que ese estaba en una escuela en la colonia Tepito, y ese pues no apareció. Y luego está el de Montenegro, este de aquí, que es el árbol de la vida, que ese sigue ahí en donde está ahora el Secropan. Sí, también es muy bonito. Sí, es que lo han tenido enrejado y sin luz, porque ha estado deteriorado, pero ya lo restauraron. Sí, ahí lo tenían castigado. Sí, preciosos, padrísimo. Y ya el que inaugura, entre comillas, pues es la creación de Diego Rivera, que es bueno, pues no es así que uno se maraville. Ya se le nota el genio, ya se notan muchas cosas, pero así que tú digas, no es el de la SEP, ¿no? O el de Chapingo, que es así fabuloso. No es el Cárcamo, no es muchos de los de San Francisco, etcétera. Aquí como que cumplió y bueno, pues es bonito, y ya con influencia de Rousseau, el aduanero Rousseau, arte bizantino. Aquí pone de modelo a varias mujeres conocidas de la época, entre ellas Naui Olin, Lupe Marín, etcétera. Aquí pues es el mural inaugural con el que se rinde tributo, y en algunos discursos mencionan a Bernardo Couto. Bueno, ahora veríamos qué proyección tuvo esta herencia liberal, que es algo que está lleno de secretos, se sabe poco, pero es una herencia que vale la pena rescatar y entender. Y yo no sé si seguir, pero bueno, entender, para entender nuestra complejidad, que es muy rica, que es algo no obvio nunca y siempre muy rica. Bueno, pongo aquí una pieza, es un Hernán Cortés chiquito, pintado por la mujer esta que estaba yo buscando, Eloísa Jiménez se llama. Es una pintora desconocida completamente, gran pintora, gran retratista de León, Guanajuato. Se llama Eloísa Jiménez. Aquí está, mira, Eloísa Jiménez. Es un Hernán Cortés de 1950. Estamos en años 40, 50, que es cuando empieza el gran debate sobre la mexicanidad. Para muchos, la Revolución Mexicana dejó un saldo muy negativo. No se ve por ningún lado un reparto de tierras equitativo. Lo del ejido, pues como que no se acaba de entender. La miseria se acentúa, las diferencias políticas, económicas, sociales también. Entonces viene una crítica profunda a la Revolución Mexicana. En literatura la hubo desde un principio, desde los de abajo de Mariano Azuela,
donde va contando cómo todo el mundo se va repartiendo el botín antes de que nada. Luego viene, esto es en 1915, si no recuerdo mal, luego viene, años 30, Martín Luis Guzmán, con La sombra del caudillo, que bueno, es todavía peor porque es un poquito hablando de todos estos asesinatos que pasaron cuando nombran a calles, y son caudillos, es la sombra del caudillo el que realmente gobierna el país, y todo el mundo trata de acomodarse al caudillo, no hubo ideología, y así. Pero en los años 40, 50, principios de 60, se recrudece esta crítica. Autores como Juan Rulfo, bueno, pues que les cuento, Pedro Páramo es el caudillo que deja morir al pueblo, lo deja morir y pues por un berrinche, ¿no? Hubo una fiesta para despedir a su amada, a Susana San Juan, pero la gente la aprovechó para ponerse a bailar y a disfrutar, y dijo, ahora me la pagan. Entonces es el caudillo que decide los destinos de todos. O los cuentos de Llano en Llamas, que son, hay uno que es Nos han dado la tierra, bueno, es una descripción tristísima. O viene pues toda la gente rural, pero de pueblos, que de pronto tiene que vivir asaltando. Hay un cuento de uno que asaltan en las carreteras y se van cargando, y el de arriba ya está muerto y ve una cosa, y el de abajo ve otra cosa porque está vivo. Bueno, increíble, así con verdadero genio. Y bueno, es una crítica muy dura desde todos los sentidos, y se pone en duda incluso, la gran pregunta es por dónde seguimos el mestizaje. Por la parte indígena, que dice Diego Rivera que sí, que es por ahí. Él dice, como los liberales, vamos a irnos quitando poco a poco lo español y privilegiando lo indígena, tanto antiguo como contemporáneo. Entonces, bueno, pues está difícil, es un poquito lo que querría hoy lo decolonial. Otros dicen, hagamos una síntesis afortunada de ambas cosas, digo, sí, sigue profundamente. Sí. Entonces, lo vamos a ver en Diego Rivera, es muy impresionante. Él sigue, bueno, esta tradición de Posada, sigue también la del Hijo del Agüizote, que es una publicación del siglo XIX y principios del XX, antigachupina, se proclamaba, y de pronto ahí en la Casa Estudio Diego Rivera, en su archivo, van apareciendo periódicos completamente antiespañoles. Uno que se llama El Insurgente, que es de no creerse, son unas caricaturas tremendas. Hablan mal del plan de Iguala porque es el plan que culmina la independencia, que lo firma Iturbide por los realistas, Vicente Guerrero por los insurgentes, pero deja abierto un artículo en el que dice que todos los extranjeros pueden hacer negocios en México, que era pues también digamos, una visión moderna de país. Pero como eran muchos españoles, los liberales dicen por culpa del plan de Iguala, porque no tuvieron que haber permitido a españoles. Entonces, bueno, las caricaturas van a salir todo el tiempo. Este es muy interesante porque es tal el odio. Estamos en 1936, ya inició la Guerra Civil Española, y salen aquí en este periódico noticias de la guerra, muy bien seguidas, y donde critican por asesinos tanto a republicanos como a nacionalistas. Y de pronto aparecen fotografías del legado colonial. Entonces dicen, bueno, vergüenza, mugre, atraso, todo lo colonial, fachadas de casas, de iglesias. Uno dice, pues si eran tesoros, lo ponen como símbolo del atraso. Y así es todo. Aquí, por ejemplo, es una crítica a las publicaciones de los prohispanistas. Desde luego sale el Ulises Criollo de Vasconcelos, sale la Historia de México de Lucas Alamán, el gran historiador conservador,
Sale también uno que es Tejas Sabre, que él era comunista, no sé por qué lo atacan, pero bueno, también. Y pues de este tipo de caricaturas son varias. Este es muy interesante porque, bueno, es cómo trabajan los españoles. Las figuras centrales de los ataques son panaderos. Había un pleito terrible por el pan. La mejor harina se la daban o la compraban los españoles, que hacían el pan blanco, y los no españoles solo hacían bizcochos. Eran pero unos agarrones así impresionantes. Y los abarroteros también. Entonces, mientras ellos enriquecen, aparecen indígenas ebrios, así, tirados en el mostrador o completamente inhabilitados. Luego aparece también aquí en plena guerra civil, el gobierno cardenista apoya la causa republicana. Entonces envían víveres, armas de la época de la Revolución, y canastas con alimentos, etcétera. Y esta caricatura dice: mientras los niños mexicanos están muriendo de hambre, estos están ayudando a los niños españoles. Entonces, bueno, tremendo. Y del otro lado, los que apoyan a los nacionales o franquistas, que luego se dirán, desde el Casino Español, ahí hacían unos menús que se llamaban el menú de a peso, y reunían muchos recursos y lo enviaban también al bando nacional. Entonces aquí están también caricaturizados. Este es un Adelaido, así les decían, yo nunca había oído hablar de eso, los Adelaidos apoyando a la causa de los nacionales. Entonces esto tiene interés porque el que patrocinaba este periódico era Diego Rivera, ni más ni menos. Hay una sección que se llama En los Estados. Entonces ahí aparecen acusaciones por el español mexicano Pablo Cosas, y en el archivo de Diego Rivera se encontraron esas notitas que no tenían sentido. Entonces en Guanajuato Pablo Pérez despidió, eso hay que analizarlo, a estos 3 mexicanos. Entonces uno leyendo eso decía, no, son sí, y aparecen publicadas en el periódico y seguramente son ciertas. Y a lo mejor sí. El periódico se limitaba a exponer el problema, una notita, ¿sí? ¿Y es cuando era Diego Rivera el nacionalista o es Cuando era es un poco antes, porque luego es que es interesante, llegan los exiliados, él no los quiere, tarda, ya luego sí los quiere, pero al principio va con Inés Amor y le dice que no expongan contigo, por favor, y ella le dice claro que sí, y Rodríguez Luna el primero y tal, y bueno. Y luego, bueno, se lanza a la presidencia Juan Andrew Almazán, que parte de su campaña se basa en correr a los refugiados. Se regresan a su país y que los fusilen o lo que sea, porque son rojos. Entonces, pues todo el mundo estaba, ahora es que, bueno, los españoles de rodillas, ahora es que rezándole a la guadalupana, porque sí los hubieran regresado. Y de hecho, bueno, Almazán parece ser que ganó y le robaron la elección, así que a Dios gracias, o bueno, bendito Dios, sí, pero Diego Rivera apoyó a Almazán, es impresionante. Él viene del estirpe liberal y realmente le cuesta mucho trabajo aceptar lo español. Ya con los exiliados tiene relación, se lleva bien, de pronto exponen juntos, pero nunca acaba ahora sí que de darles el golpe. Y bueno, tan es así que de pronto, bueno, él plasmó en varios lugares, vamos a ver reflejado en imágenes, su criterio sobre la conquista. Él pinta a Cortés, por lo menos en los murales que encontramos en el Palacio de Cortés en Cuernavaca, en Palacio Nacional, bueno, en varios momentos, en el Hotel del Prado, Palacio Nacional otra vez,
y Teatro de los Insurgentes. El primero, voy a citar y a mostrar imágenes de un gran historiador que se llama Jorge Gurría Lacroix, que él se pregunta por qué pintó así de monstruosa a Cortés. ¿Qué tuvo que haber pasado Diego Rivera, que era tan apegado a los documentos, a la verdad documental? Por ejemplo, cuando pinta pues bueno, empieza en Cuernavaca todo lo que es un relato histórico de México, se basa mucho en Bernal Díaz de Castillo, se basa desde luego en los informantes de Sahagún, se basa en fuentes de primera y segunda mano. Entonces, ¿qué pasó para que de pronto pinte así a Cortés? ¿Alucinó? ¿Fue un gaso? ¿O qué pasó? Entonces va analizando y dice, bueno, primero que nada lo pintó, son fotos del mismo Jorge Gurría, que se me hizo padre ponerlos, está la edición facsimilar ya y también está en red, es un gran libro y eso ya es muy breve. Se llama Hernán Cortés y Diego Rivera, Jorge Gurría Lacroix, Gurría. Entonces él empieza mencionando estos murales de Cuernavaca, no sé si los conocen, les gustan, aunque no tienen todavía el punch, pero pero sí, pero ya son impresionantes. Allá aparece Cortés, pues con cara de malo, pero así hasta eso, pues no feo, no, digamos, ahí está. Y este mural fue patrocinado, esto es interesante, porque cuando hablamos de antihispanismo liberal, se conecta con la leyenda negra sajona. La leyenda negra es esta que los sajones, desde el siglo XVI por lo menos, construyen sobre España para irla minando como imperio. Entonces, eso continúa con Estados Unidos y este mural fue patrocinado por Dwight Morrow, el embajador de Estados Unidos en México. Es muy curioso, pero estamos en el 2930. Diego ya había regresado de su viaje a la URSS, donde fue invitado en calidad del mejor pintor del mundo, ni más ni menos el señor. ¿Por qué? Porque había pintado los murales de la CEP, que son completamente comunistas. Son así, todo el ideario comunista está plasmado en la CEP. Triunfo de los trabajadores, triunfo de los campesinos, están ocupando las masas, todo. Viene una crítica al porfirismo ahí horrible, se burla de Vasconcelos, de Tablada, de Genaro Estrada, de Berta Singerman, esa cantante que estaba en México, y es realmente el orden anterior queda desplazado. Y llegan, entre ellos el poeta Mayakovsky y otros, y dicen, este sí es el primer mural comunista. Entonces en el 27 lo invitan a la URSS en calidad del mejor pintor del mundo y para que dé clases de muralismo. Los rusos lo reciben y bienvenido, pero aquí te damos vodkas, pero clases de muralismo, para eso nosotros ahora sí que nos pintamos solos. No puede pintar nada, no puede abrir una escuela y queda muy frustrado. Lo que son las cosas, hace contactos con trotskistas, como Bertrand Wolff, biógrafo de él, y con gente de izquierda, y luego en México hace amarres con Dwight Morrow, y va a Estados Unidos a pintar grandes murales en 29-30 hasta 34, y luego regresa en los años 40. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es algo muy, muy curioso, porque además lo invita ni más ni menos que la élite económica de la que él se había burlado en los murales de la CEP, Ford, el Club de Banqueros de San Francisco, en fin, bueno, esa ya es una historia de él. El caso es que pinta aquí de rápido, también Cortés, bueno, pues presentable, aquí está presentable como para llevarlo a la fiesta. También en las grisallas que él empieza a pintar entonces, aparece varias veces.
Luego, en Palacio Nacional aparecen las escaleras, espero se vea bien, no sé si fue buena idea poner estas fotos, sí, ¿no? Si más o menos se aprecia. No, creo que hay que pedir cita y que se... Entonces, bueno, estos son de los que están en las escaleras, que los pintan el 29, justo cuando empieza el de Cuernavaca, que muchas cosas se parecen. Este también es del Palacio Nacional. Aquí es más, pues como asesino, bueno, más como muy violento. Y este es el del mural que estaba en el Hotel del Prado y que, como estuvo a punto de caer y luego fue demolido tras el terremoto del 85, se trasladó enfrente a un museo que construido expresamente para contenerlo ahí. Bueno, aquí sale Hernán Cortés con las manos manchadas de sangre y vale la pena un breve repaso, y no se asusten que vamos a ver todo el mural. Pero bueno, empieza, aquí es un mural pintado para turistas, no aparecen mesoamericanos, no aparecen mexicanos originarios. Empieza con Hernán Cortés, las manos manchadas de sangre. Ya se habían descubierto en 1946 los restos de Cortés, que sí eran. Es una historia apasionante, ¿no? Porque se encuentra una carta que estaba en la Embajada de España y Indalecio Prieto y otros exiliados entregan la carta al gobierno mexicano, que es entre otros de Lucas Alamán, y dice dónde están los restos de Cortés. Entonces dicen, bueno, es una locura, pero a ver, vamos a pegarle a los muros de la iglesia del convento de Jesús. Entonces le van pegando y de pronto clac, clac, sí se oye como hueco y dicen, pues aquí hay algo. Lo abren y aparece la urna con los restos de Cortés, y un criminólogo y médico forense de entonces, Alfonso Quirós Cuarón, es de los que dicen, no, pues sí es. Ahora él dice que sí son, pero solamente vio las fotos. Aquí es donde está el chisme. Sí son, yo creo que sí son, la gente que lo vio es de primera, sí son. Bueno, muy bien, sí son. Y entonces ya aquí se empieza a molestar Diego Rivera, y bueno, ya lo pinta con las manos manchadas de sangre, en este mural que es extraordinario, donde combina todos los tiempos de tanto del virreinato como del presente de Diego Rivera, que terminaría aquí, con un personaje que se parece a Miguel Alemán. Es la historia de la modernidad mexicana, de siglo XVI hasta siglo XX, mediados del siglo XX. Y aparecen, bueno, aquí en la colonia, bueno, Sor Juana, aparece el virrey Mendoza, Fray Juan de Zumárraga por ahí, Jesús Luján, este que está de espaldas, ¿sí lo logran ver? Jesús Luján era un mecenas que patrocinó la revista Moderna en el siglo XIX. Un niño le está robando la cartera, porque mezcla los tiempos, y siempre, que eso va a tener muy padre Diego Rivera, mezcla los tiempos. Es una escena donde están mezclados los personajes. Entonces, por ejemplo, aquí están arribita al lado de Sor Juana está con cara de tonto y Agustín de Iturbide, que era como muy mensa y sale con cara de menso. Y sale también aquí, pues, varios personajes también del siglo XIX, Maximiliano y Carlota, aparecen al lado de gente que está durmiendo en la Alameda. Es lo que es muy padre, también lo cotidiano lo mezcla. Luego aquí más al centro aparecen, se están saludando con el sombrero, Gutiérrez Nájera, el poeta mexicano, y se me perdió, por aquí está José Martí, del otro lado, pues aquí, atrás de Frida Kahlo. Entonces se están saludando. Luego están Carmelita Romero Rubio y otra muy famosa que no recuerdo, también porfirista. Luego está José Guadalupe Posada,
aquí está la influencia marcada. Posada como un adulto, porque dice Diego, él es el gran artista de México. Luego le sigo yo, que a su lado soy un niño. Diego empezaba a andar con su última esposa, con Emma Hurtado, y ya Frida parece ser que andaba con José Bartolío por ahí, pero se daban agarrones fuertes. Decían que no había bocetos de este mural, aparecieron estarcidos y fotografías del proceso, y no estaba contemplada Frida para salir en el mural. Esa la puso después, y eso lo vieron también con rayos ultravioleta, y bueno, hicieron un escaneado muy padre. Y está pues toda la modernidad. Aquí están los policías sacando a los niños indígenas de la Alameda, mientras que los rubios pueden entrar sin ningún problema. Aquí aparecen, las hijas de Diego Rivera, aparece Rosa Rolanda, aparece también él otra vez comiendo tortas. Eran tortas compuestas, lo vimos en sus memorias, porque decía que de pronto no había dinero para cenar y se lo llevaban a comer las tortas compuestas a la Alameda. Entonces, rinde tributo a eso. Y pues es maravilloso porque aquí está desde luego el traidor de Victoriano Huerta, Mondragón, el del cañón Mondragón, que también se sublevó contra Madero, el padre de la bellísima Nahui Olin, y está uno que se parece a Miguel Alemán, y aquí una mujer que se parece al amante de Miguel Alemán, a una de las muchas que tuvo. Entonces, por supuesto, fue censurado el mural. Le dijeron, quita la frase de Dios ha muerto, que puso sí. Sí. Entonces le dice, si quitas la frase de Dios no existe, que estaba por acá, y pones Academia de Letrán, que es donde se dijo, se puede ver el mural, si no, no. Entonces, pues ya, después de un rato cede, y pues aquí como quiera está él. Sí, no se aparece. Ahorita aquí va a aparecer. Pone, sí, horrible. Sale aquí mostrando el libro El Timón, que es completamente pronazi. Pronazi. La revista Timón ya tiene que estar en esta zona. Aquí está, no se va a ver, pero aquí está mostrando el timón. Donde lo pone horrible es en el mural de la CEP. Sí. A Tablada lo pone como marihuana, así con las ojeras verdes. A Novo lo pone, a Salvador Novo le va muy mal. Ahí se burla de todos, a un filósofo que se llama Ezequiel Chávez, lo pone también fatal, y a Tagore lo pone con un embudo en la cabeza. Ahí es donde se burla horrible. Entonces, pero aquí también sale Vasconcelos. Y estos son los referentes, son cuadros que él utilizó. Uno se encuentra en el Hospital de Jesús, otros ahora se encuentran en el Museo Nacional de Historia, son en los que se basó Diego Rivera. Ahora, hasta aquí vamos viendo que se basó en referencias objetivas, históricas. ¿Qué pasó en los años, en el 49, cuando se descubren los huesos de Cuauhtémoc? Él enloquece de felicidad, déjenme, y tiene mucho poder. Él puede entrar a las excavaciones, él se puede juntar con Eulalia Guzmán. Aquí vamos a ver algunas imágenes. Aquí está él, va a ver los restos de Cuauhtémoc. Aquí está, vean, todo el tiempo está con científicos. Eulalia Guzmán, que es la antropóloga,
y el doctor y un doctor que está ahí, que no es Quirós Cuarón. Aquí está Eulalia Guzmán, que es una historia todavía muy viva para algunos. Sí son los huesos de Cuauhtémoc, y resulta que vino toda una construcción en contra por razones políticas, pese a la seriedad de las comisiones. Les leo, bueno, parte de las comisiones eran, en una primera estaban, primero les cuento cómo es el descubrimiento. Había una tradición oral que habían heredado los habitantes de Ixcateopan, pueblo de Guerrero. Se supone que en esta tradición decían que a través de Motolinía habían llegado los restos al pie de lo que luego sería una iglesia. Se enterraron los huesos, se puso una placa con el nombre de Motolinía y se ponen, bueno, y se cubre con piedras y se le protege, y queda el secreto de la tradición durante siglos. Sí, adelante. Entonces, ¿en Guerrero fue donde encontraron los restos? ¿En dónde, perdón? ¿En el estado de Guerrero? En el estado de Guerrero, en el pueblo de Ixcateopan, exactamente. Una pregunta es por qué ahí, sería de ahí. Una primera objeción de la comisión fue, no era de ahí, Cuauhtémoc, pero alguien descubrió, sí, cómo no, porque era el primo de... Entonces ya, algunos justifican. Todo es así muy polémico. Y de pronto aparecen años atrás los de Cortés y ahora aparecen los de Cuauhtémoc. El INAH envía, esto es ya una interpretación personal, hay muchas. Una mía, que no soy para nada antropólogo ni arqueólogo, ni he estudiado a fondo el tema, pero bueno, muchos dicen que fue tal la fuerza de la noticia de que habían aparecido los huesos de Cuauhtémoc, según los habitantes de Ixcateopan, que el INAH, el Instituto Nacional de Antropología, tiene que enviar a un especialista a que dé fe, probablemente, de que no son. Va Eulalia Guzmán, y ella llega, era una mujer increíblemente inteligente. Ella escribió una historia de la conquista, cuestionando todo lo que escribió Cortés y ella basándose en todos los demás cronistas. Es una obra intelectual fantástica, digna de la mayor admiración, y había estado en excavaciones muy importantes en México. Bueno, era plus ultra de la arqueología, no fácil de trato parece ser. Entonces de pronto dicen, bueno, pues que vaya Eulalia Guzmán a Ixcateopan. Llega a Ixcateopan, hace sus averiguaciones y dice, ¿cómo la ven? Que sí es, sí son. Pues no, bueno, doña Eulalia, ¿qué pasó? Vamos a serenarnos. No, sí son. Están las pruebas, está la tradición, están las pruebas físicas, y yo vi el entierro. Ahora, ella no era arqueóloga, era más bien antropóloga, y el trabajo que hace en la tumba no es profesional. Entonces eso también sirve a la comisión para decir que se quitaron muchos sustratos que hubieran sido importantes, muchas claves que hubieran sido importantes tener. Aquí entonces está abierto el debate. Para algunos se trabajó mal y no llegaron nunca a tener objetividad para ver que sí eran. Para otros fue una cuestión política y que por tanto no convenía que fueran los huesos de Cuauhtémoc, y para otros pues no, fue algo completamente, se demostró muy bien por 3, 4 comisiones que no eran. Sí, por favor. Se desestimó el hallazgo porque no era el profesionista para catalogar, por ejemplo, ¿no? Como es, así es, se desestimó porque ella no era propiamente arqueóloga y el método que usó para desenterrar los restos fósiles no fue el apropiado. Entonces, eso es muy grave, por ejemplo, en un trabajo arqueológico, porque se pierden muchas huellas, muchos indicios. Ese es un elemento. Otro más fueron ya los trabajos que se hicieron sobre la osamenta, sobre las osamentas.
y descubrieron que pertenecían más bien a una mujer. Ella y gentes que están a favor de ella dicen no, lo que pasa es que los arqueólogos, otros que llegaron después, se robaron partes del esqueleto que son los que permiten determinar si es mujer o es hombre. Entonces todo es asunto polémico, pero bueno, la comisión fue muy científica, si debemos de creer, en que lo desestimó por la investigación directa en el entierro y en los huesos. Hacia adelante, pues. Yo hasta donde tengo entendido, Cuauhtémoc murió en una expedición a Centroamérica. ¿Cómo justificaron que llegan los restos de Centroamérica a Guerrero? Porque ahí es bien interesante, porque es una novela, es decir, claro, está en Centroamérica, en Honduras, y caminando, bueno, y de pronto él intenta, como una conspiración se supone, lo descubren y lo matan. Pero bueno, lo dejan ahí y alguien lo descuelga, lo amoldan bien para que resista el cuerpo y lo van trayendo a México. Entonces todo esto es muy secreto, tardan mucho en llegar, lo embalsaman o algo muy parecido, tarda en llegar, pero finalmente llega en secreto a Ixcateopan. No queda claro por qué Ixcateopan, pero se supone en la versión de la tradición oral que sí era de ahí, que ellos tienen pruebas de que sí era de ahí. Pero sí lo trajeron desde Honduras hasta Ixcateopan, según esta versión. No, nada más fue así. Es muy curioso porque Quirós Cuarón, él de Cortés, tampoco los vio así físicamente, pero Diego Rivera, del coraje de que las comisiones dicen que están Silvio Zavala, están por ejemplo Silvio Zavala, Carlos Margain, Javier Romero, Eusebio Dávalos, Alfredo Bishop, y varios arqueólogos más, todos desestiman el hallazgo de Eulalia Guzmán. Y entonces el coraje que hace Diego Rivera, que está, aquí lo vemos en todas las fotografías, el coraje es tal que dice, vámonos con las verdades objetivas. Ya ven que yo trabajo con la objetividad, y por eso pinta como monstruo a Hernán Cortés. Dice, es a raíz de sus huesos, no se crean que aluciné, no, es a raíz de sus huesos, porque era sifilítico, tonto, las patas así, era monstruoso. Entonces este ser fue el que nos conquistó, y me apoyo en lo que dijo Quirós Cuarón, que eran amiguísimos, ambos miembros del Partido Comunista, al igual que Eulalia Guzmán, una larga época. Entonces se basa en Quirós Cuarón, y todo el mundo dice, pero Quirós Cuarón ni siquiera los vio, o sea, no estuvo ahí, jamás los vio. Los de Cortés y los de Cuauhtémoc sí los ve, sí los trabaja, y para él que son indiscutiblemente de Cuauhtémoc. Es muy interesante, miren, ¿qué ha salido de todo esto? Vámonos a una excursión al pueblo de Ixcateopan, porque hay carreteras nuevas relativamente, es un pueblo muy bonito, está una iglesia, pero adentro están los restos de Cuauhtémoc, o sea que es un sacrilegio así, pero fantástico, y al pueblo le ha ayudado mucho. Entonces es, incluso como fenómeno histórico-social, es muy, muy interesante. Ahora, por lo demás, pues sigue viva la discusión. Hay gente muy brillante que también defiende que no fueron muy serias las comisiones, y otros que sí. Lo de los huesos de Cortés o los restos de Cortés tiene sentido, porque están
Sí, sí, totalmente. Él quería estar sepultado ahí. De hecho, él construyó la iglesia de Jesús, el hospital de Jesús, perdón, es el primer hospital que se construye. Lo que pasa es que él, al morir, se llevaron sus restos y tuvieron que viajar por muchos lugares. Y incluso una vez que llegaron ahí mismo, después de un largo periplo, porque estaban en plenos gobiernos liberales, bueno, eran así como el horror. Entonces hubo una época en que parecía que se los iban a robar y a alguien se le ocurrió decir, Gómez Farías, sí. Pues sí, pues fue Gómez Farías, los escondió debajo de una tarima y dijo, no, ya se los llevaron a Italia. Entonces, bueno, se escapó otra vez. Entonces ya luego los sacan de la tarima y los emparedan, y ahí están. Cuando los sacan, los revisan y todos los estudian y luego los vuelven a depositar en el mismo nicho, y ahí siguen. Entonces es una historia muy interesante. Vale la pena. En este libro de Gurriel cuenta todo el periplo, es muy interesante. Ya. Ya. No, qué interesante. Ya. Sí. Mira. Sí. Qué interesante. Fíjate. Sí, qué impresión. Hay que enterrarlos juntos, a ver qué pasa, y hacemos una sesión espiritista. A ver qué ocurre. Bueno, de los... los de Cortés, sí. Si nos consigues el patrocinio, sí, ahora. Sí, lo oyen bien. Sí, muchas gracias. Si se pedía como patrimonio de México y devuelto hacia México, o como patrimonio familiar, y cuál era el argumento para justificar que era realmente familiares de Moctezuma, con qué iban a comparar, con qué restos iban a comparar pues las dos personas, ¿no? Entonces me decía que hasta ahorita no tenían ningún proyecto de que estaban armando el caso, los mismos abogados que defendieron a Adelbert Bauer con su cuadro de su tía de él, que ellos iban a tomar ese caso pro bono para pedir la devolución del penacho, pero en ningún momento dijeron si era para México o para España o para la familia. Y ahí la cuestión era con qué comparar los restos, como ahorita, ¿no? Ya, claro. Ahora, los de Cortés, creo que el único que los ha puesto en duda, creo que es Duvergier, ¿no? Que él creo que dijo que quién sabe. Dice que quién sabe. Entonces, pues sí, digo, es que no estaría de más, sería excelente. Sí.
Sí. Sí. Ah, ya. Igual está con lo de los sindicatos a los dueños. Es impresionante. Hoy vamos a hacer la... Sí. Claro. Claro. Es que Cortés dice la alianza con Hay que hacer la exposición en Cuernavaca, ¿no? Bueno, híjole, pues esta ampliada, es que fue un espacio muy chiquito, pero bueno, es que y luego la heráldica, por ejemplo, también, y hablar de los sincretismos, hablar de... Qué maravilla. Pues ese proyecto se tiene que hacer porque es una historia, es inagotable, además son historias muy importantes, muy vivas, y bueno, pues esta es la respuesta que encuentra Gurriel Lacroix. Aquí está el Cortés de Palacio Nacional que lo pinta ya después de 1949. En 1949 ya casi había terminado el proyecto de Palacio Nacional y llega y espérenme tantito, falta aquí una persona, la pinta así, pues contrahecho, así también, la pinta 2 veces, y también aquí en una grisalla, que es padrísimo, es un mural, uno se marea pero es impresionante. Sí, totalmente. Sí, decían, era patizambo y no podía caminar bien. Un momentito. tenía 17 años y estaba haciendo una universidad. Y se metió con su mujer, se llegó y les encontró en la cama y salió corriendo, solita la vaca, y de ahí se va, salió empezó a vivir, llega y se mata. Entonces, pero ya no fue la vida. Entonces tenía razón Quirós Cuarón cuando lo encuentra así, y adelante. Yo creo que la deformidad con la que pinta Hernán Cortés es como a propósito, como una forma de rechazo, ¿no? Y lo que ustedes decían con Cuernavaca es en el Museo Cuanagua. No, es en el Palacio de Cortés. Está justo en el Palacio de Cortés, que es el primer mural grande que pinta, y es el que le patrocina el embajador de Estados Unidos en el 29. Y sí, aquí lo pinta a propósito así, horrible. Aquí en el Teatro de los Insurgentes también. Y bueno, pues se arma desde luego la polémica brutal. Hay un exiliado que se llama José Gaos, que le escribe una carta, él dice: su Cortés es lo más subjetivo que he visto en la vida. Y bueno, ya se estaban agarrando, pero tiene muchas repercusiones. En cambio, según esto y según los huesos de Cuauhtémoc, que para él sí son, a Cuauhtémoc lo pinta así. Aquí digamos, son los dibujos, son varios dibujos. En todos aparece muy galán, en el de abajo no tanto, pero es casi como la versión masculina de Dolores del Río. Así, bueno, es así, bueno. Es casi María Félix, ¿no? Así,
los ojos enormes, así, bueno, soñadores, qué pero le ponen, así. Y según esto también se basó. Finalmente sí. Sí. Sí, completamente. Sí, según las comisiones, las dos comisiones del 50-51 y luego la del 70 y tantos, que se quedan huesos de mujer. Entonces, bueno, pues aquí estas ya las vimos. A raíz del descubrimiento, sean o no, se agita el medio cultural. Y Fernando Gamboa, que era un gran promotor mexicano, que aparte tiene pues todo un historial, rescató exiliados españoles, rescató tesoros mexicanos, también de Bogotá en los años 40, en el célebre Bogotazo, él llevaba una exposición mexicana y rescató los cuadros que se iban a perder. Bueno, pues a él lo comisiona el gobierno para que él a su vez comisione a Siqueiros para que pinte 2 murales sobre Cuauhtémoc en el Palacio de Bellas Artes. Y tiene que ser una propuesta que logre un sincretismo, que calme los ánimos, que nos lleve a la conclusión de que somos las dos fuerzas. Siqueiros acepta el trabajo, pinta un primer mural, esto es en 1950-51, pinta 2 murales. Este es el primero, que es el Suplicio de Cuauhtémoc. Aquí ya vimos a quienes van copiando. Aquí está Cuauhtémoc con los pies incendiados, el rostro así como nimentero. En cambio el pobre primo está aquí, pues, con todo el dolor. Aquí están los perros que tanto impusieron. Por aquí se asoma un rostro indígena que es la Malinche, y esta mujer simboliza la patria ensangrentada. Es un mural que está ahí en el Palacio de Bellas Artes. Y un segundo mural que es el Cuauhtémoc redivivo. Y aquí está él demostrando que no murió, está con la armadura de los españoles y sin embargo con el arma mexica. Atrás está un centauro al que derrotó, un centauro que evoca a los caballos de la conquista, pero algo más, toda la tradición occidental. Es un gran cuadro, aquí realmente es espectacular y significa eso, es el triunfo de Cuauhtémoc, casi como la canción del mono de alambre, pero en serio, que no la vamos a cantar, pero aquí está vivo Cuauhtémoc. Y el mural es imponente. Eso fue inmediatamente después del hallazgo y de que empieza la polémica. Siqueiros sí pugnaba, a diferencia de Diego Rivera, por una síntesis feliz. Somos este mestizaje poderoso. Lo somos, a pesar de todo lo que hemos sufrido. Y lo mismo piensan los alumnos de Siqueiros, que veremos la próxima sesión. Uno que se llama Josep Renau. Varios de ellos pugnan por esta síntesis feliz. La mayoría, Diego es el que menos, Diego para nada. Él dice vamos a deshispanizarnos todo lo posible y a indigenizarnos desde lo prehistórico hasta lo actual. Luego, en 1947, cuando ya se descubrieron los restos de Cortés, todavía no los de Cuauhtémoc, entra José Clemente Orozco al Colegio Nacional. Es el primer artista de entrar fue Diego, y Diego lo invita. Y él pide, yo entro, pero voy a hacer una exposición, y le dicen, por favor, que sea sobre la gran crítica actual que hay sobre la conquista y el mestizaje. Acuérdense que va ligado todo. Él dice, yo no creo en Diego Rivera. Él era más, en todo caso, era conservador Orozco. Él, por ejemplo, en su autobiografía se burla de Diego y dice, nosotros hablamos español, no tenemos costumbres indígenas, es más hispanista, aunque liberal yo no me atrevería realmente a decir que es conservador.
Entonces él busca, a partir de una lectura muy seria de Bernal Díaz del Castillo, ser objetivo en la lucha, cómo fue. Y pinta esta serie, repito, de 1947, titulada Los Teules. En náhuatl, Teúl quiere decir Dios. Entonces estos eran los dioses de carne y hueso. Es una serie fantástica que relata con toda crudeza. Aquí está, por ejemplo, algo así como La Noche Triste, pero de una crudeza como solo Orozco era capaz. Son cadáveres flotando después de la batalla. Fíjense, olvidé plasmar aquí una Coatlicue que también aparece, que es increíble. Son cuadros chicos, de mediano formato más bien, y es extraordinaria la serie. Son alrededor de 60 obras. Se expusieron hace poco, relativamente, en el Museo Carrillo Gil. Fíjate, eso no lo sé, tal vez sí. No, yo creo que son del Colegio Nacional. Deben ser del acervo del Colegio Nacional. Pues tiene la biblioteca de miembros, la colección de miembros, que hay buenos y malos, porque ahí la tradición es cada vez que fallece un miembro, uno de los artistas que sean también miembros del colegio le hace un retrato. Entonces, por ejemplo, murió uno que es Ochoterena, Isaac Ochoterena, y Diego Rivera le hizo el retrato, horrible, así no se imaginan, así como... sí, ahí está él, sí, se lo hizo, y él no está en el colegio. No, pues ya se rompió esa tradición, y al doctor Atl se lo hizo Alberto Castro Viñero, que tampoco... ya, pues ahí varió entonces el criterio, porque pues ya no hay, ¿verdad? Sí, cosa rara, cosa muy, muy rara. No, ¿verdad? Pues muy mal, porque dicen que vayan a la Academia de Artes, pero no es para nada. Sí, pues es una laguna increíble, porque si de algo hay que enorgullecerse mucho, es del arte, claro. Bueno, entonces los tres grandes pugnan, Siqueiros y Orozco, por una síntesis. Orozco más hispanista, Siqueiros es mucho más objetivo, digamos. Y luego vienen González Camarena. No sé si vieron la exposición que hubo en el Museo del Palacio de Bellas Artes hace poco, y en el Museo Mural. Ahí se ve su visión de la conquista, es muy, muy cruda, muy objetiva, pero también muy buscando una síntesis virtuosa. Este cuadro de gran formato se titula Nuestros Abuelos. Entonces, que es un cuadrazo así maravilloso. Y tenemos este que es muy poco conocido, antes de irnos a lo porno. Este que es muy poco conocido es de Fernando Leal, que es un gran, es una maravilla, es muy poco conocido. Este es un gran pintor y muralista al que opacó Diego Rivera, pero desgraciadamente, porque él tiene, por ejemplo, la serie guadalupana que está en la Basílica, fabulosa. Viene todo el ciclo guadalupano pintado pues en murales, y tiene obra dedicada al tema como esta, en la que a su manera también está planteando una síntesis virtuosa. Están luchando, pero el caballero águila con la espada occidental, y sobre el caballo va un caballero águila con su armadura, pero con las patas de águila. Entonces es una maravilla, es también de la época. Y bueno, de esa época, pues todos los que serán segunda y tercera generación de muralistas estarán en esta tónica de síntesis virtuosa o conquistadores genocidas. Esa va a ser siempre la banda en la que se van a mover. Pero ya en los años 50, aparte, ya viene
digamos, el alemanismo, ya se terminó el mural de Diego Rivera, ya estamos en el final, con Miguel Alemán, con los gobiernos que vienen después, y la crítica tanto a la revolución como al desarrollismo económico casi siempre lleva a reflexionar sobre la conquista y sobre el México prehispánico. Este es un gran pintor que se llama José García Narezo, era un sordomudo y pinta, este cuadro de acá es increíble, es fantástico el cuadro, y pinta los edificios que se están construyendo durante el alemanismo, siempre a los indígenas en estado de pobreza, y siempre asociados a lo prehispánico. Siempre del fondo de la tierra aparece o una cabeza de Quetzalcóatl o un ídolo, como una novela de José Agustín que dice: avienta monstruos la tierra todo el tiempo que están ahí, y son monstruos buenos. Bueno, ya sigue todo un relato. Y siendo de origen español, él odia la conquista. Aquí pinta una fachada colonial. ¿Se acuerdan de las fotografías del periódico de Diego Rivera, en que salen las fachadas así como horribles? Bueno, pues aquí él la pone toda destruida, y aquí de este lado una armadura. O sea, estos saldos de la conquista, vean lo que nos dejó. No, nada más denuncia la pobreza en los años 50. Es el mismo artista, es que derivó de este semisurrealismo a la Tanguy Domínguez, totalmente muy padres cuadros, derivó a un realismo estilo Diego Rivera, que ya es posterior, y se volvió cuate de Diego Rivera. Ahí estaba. ¿Cuál es el nombre? Sí, tiene mucho de Quirico. Se llama José García Narezo. Sí, gran artista. Es una maravilla. Él es español, vino exiliado más o menos de niño, pero se sintió plenamente mexicano. Y el padre se llamaba José García Maroto, que fue el primero en criticar fuerte a Diego Rivera en 1928. Le sacó unos artículos donde decía: esta parte se la copió a Tiziano, esta Uccello, y así se tomó la molestia. Le fue como en feria, pero ya luego se hicieron grandes amigos, e incluso formaron un comité comunista muy raro en los años 50. Pero sí, este es un gran pintor. Y bueno, ya la siguiente sesión veríamos contemporáneo, un poquito de José Juan Tablada, nuestro sorpresa de Coyoacán, que ya van a ver qué padre, y vamos a ver pues ya temas de la conquista y el mestizaje en la actualidad. Es que está brutal, ¿no? Es así ya lo identificaron al artista. Es de Daniel Ezama, tiene toda una serie sobre la conquista. De él vimos ya dos: el de Centla, en el que están entregando a la Malinche y a las esclavas, y vimos algún otro. Este es de esa serie, se llama Avispero, y pues es una lucha ahí, bueno. Estas sí, ahí estuvieron, son impresionantes. Esta que se llama La cosechadora, a mí me da más horror que el anterior, si quiere el otro, el color. Así. Pues lo que sí es que es un gran artista. Sí. Y yo diría que tanto él como Monroy de alguna manera van sí, porque es una estética, yo creo que a propósito de la desolación. Miren lo que quedó, es casi un paisaje del llano en llamas, ¿no? Es así, sí, ahí hay un maguey, 2, 3, pero seco todo, una casa al fondo, no sé, no hay estéticas, y es la familia de la Malinche creciendo en ese páramo. Entonces
Pareciera por la temática tan desolada que fuera de los años 50, como veremos algunos ejemplos, lo que pintaba Chávez Morado, que da tristeza, ¿no? De pronto un toro como esqueleto, y abajo todo lo que dejó el toro, que es ignorancia, fanatismo, miseria, a veces te deprimes. O la película de Buñuel, Los Olvidados, es la película de Buñuel aquí, que es terrible, ¿no? Te confronta con un espejo de realidad brutal, y por si fuera poco y tiene que ser todavía más enfático, que se llama Azufre. Aquí ya está como para negarle la visa, ¿no? de entrada cuando vaya a España. A él sí. Entonces, pues estos van a ser, digamos, bueno, vamos a despedirnos con algo, no con esto que nos da como que triunfe la ciencia. Bueno, ándale, mira, con sí, son verdaderamente maravillosos. Para meterle un poco a lo que fue la conquista, aunque no conviene, porque el doctor Atl era franquista, antijudío, pro-nazi, bueno, era todo. Sí, bueno, él escribió libros a favor de Italia fascista y a favor de la Alemania nazi. No solo algunos libros, hizo toda una serie que le publicaron, y cuando él creía que iba a ganar Alemania, cuando no gana Alemania, pues lo quieren linchar, y es cuando Siqueiros lo apoya con una carta célebre donde dice: le debemos el origen del muralismo, le debemos, y va enumerando una serie de cosas como para decir perdónenlo. Hay la hipótesis de que él siempre fue, aunque decía que no, muy ligado al Estado. Entonces probablemente Miguel Alemán le pidió que escribiera esos libros pro-nazis por si ganaba Alemania, un poquito como para decir, bueno, aquí teníamos a un vocero, ¿no? De alguna manera. Aquí mi cuate. Absolutamente. Sí, tiene las curvas Art Nouveau, tiene esas curvas preciosas, sí, es fabuloso, también, lo vamos a exponer, no se pierdan la exposición, por favor, están cordialmente invitados. El lunes 27 de este mes nos van a prestar este cuadro, que es una maravilla. Sí, es espectacular. Sí, es más Art Nouveau. Imagínense lo que hubieran sido esos murales con estos colores. No, al contrario. ¿Alguna pregunta, duda? Es en el Colegio Nacional justamente sobre el doctor Atl, conmemorando el 150 aniversario de su nacimiento. Entonces están súper invitados. Él entró al Colegio Nacional y de pronto renunció, no se sabe por qué. Una de las hipótesis es, bueno, él dice, porque mi nombre no es Gerardo Murillo, sino doctor Atl, y ya, y le ganó el personaje y renunció, pero aún con eso ha sido el único miembro que ha renunciado. Toledo también. Bueno, pues claro. Y sí, pero sí. Ya, pues qué impresión. Sí. De Atl decían que él había declinado, pero no, sí se encontró la carta que aceptó, pero renunció a los 2 meses, así. Quién sabe, le pasaron un formulario de esos horribles o algo así. O sea, adiós. Sí. Bueno, pues la siguiente sesión
veríamos ya contemporáneo, digamos, de los 70 para acá, y bueno, y viendo también expresiones de lo que son instalaciones, performance, algunas cositas proyectadas. ¿Alguna pregunta, duda? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.